Hola, si es la primera vez que ves uno de mis videos, invito a que te quedes. Yo soy Valeria y te voy a compartir mi experiencia con la parálisis cerebral y la epilepsia desde mi maternidad. Bueno, el día de hoy les quiero compartir mi experiencia de cómo, cuándo, qué hice y qué sospeché cuando le diagnosticaron síndrome de West a mi pequeño. ¿Qué es el síndrome de West? Antes, como una breve reseña, el síndrome de West, también denominados como espasmos infantiles, es un tipo de epilepsia que se puede diagnosticar desde que son recién nacidos en algunos casos hasta los 2 años de edad. Por lo general se diagnostica entre los 4 y los 8 meses. Les voy a contar un breve antecedente para que sepan o se den la idea de cómo yo me di cuenta. Como lo saben, yo tuve un embarazo totalmente saludable, tuve un parto prematuro, mi pequeño tuvo sepsis neonatal y algunas complicaciones que se pudieron suscitar de la sepsis neonatal, entre ellas que fueron 2 paros cardiorrespiratorios que le provocaron una falta de oxígeno en su cerebro, por ende este le dejó como secuela una lesión neurológica y ya estando obviamente en cuidados intensivos, y mi hijo ya estando estable, yo tenía ese presentimiento de que obviamente iba a haber algo mal, aunque los médicos me lo negaran y me dijeran que esperara hasta dejar o hasta ver que mi pequeño dejara de hacer unas cosas y así poder empezar, digamos, como una estimulación temprana. Sin embargo, yo ya no confiaba nada en ese hospital, así que intenté meter mi neurólogo pediatra y como me lo negaron, me querían referir a un hospital en donde sí tuvieran un neurólogo pediatra. Y para ello necesitaban hacerle muchos estudios de su cabecita para poderlo remitir. Es ahí que le hacen un ultrasonido y el cerebro de mi pequeño salió inflamado. Le mandan a hacer una tomografía y obviamente salió esa misma inflamación, salió que tenía una hemorragia que no meritaba cirugía y asimismo ya salió la lesión neurológica. Posteriormente lo mandaron a hacer un electroencefalograma y en este electroencefalograma salió una conclusión que probablemente tenía actividad epiléptica. Y es así que desde ese momento, al mes de edad, medican a Miguel con un anticonvulsivo, siendo un anticonvulsivo, la verdad, muy ligero de toda la gama. Nos dan de alta y así nos vamos a casa. Yo llegando a casa, obviamente acudí con un neurólogo pediatra, el mismo que estuvo llevando mes con mes su revisión, hasta los 8 meses. Estando ya los 8 meses cumplidos de Miguel, estábamos ya en casa, ya en cuarentena, yo por parte de mi trabajo y su papá, que en ese momento era el cuidador. Y pues la verdad es que yo pues nunca tuve problema con la parálisis cerebral, o sea, digamos que no es algo que me haya afectado como tal, sino es algo que estamos obviamente trabajando y que gracias a Dios sabemos cómo salir adelante. Pero un día, como a los 2 días de que él cumplió los 8 meses de su edad, ¿qué fue? Nació agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 8 meses de su edad cronológica, 6 meses de su edad corregida, es que veo que Miguel empieza a hacer unos movimientos medio extraños. Para esto el neurólogo ya me había dicho como cuáles eran las convulsiones y qué hacer en caso de convulsiones. El movimiento que hacía Miguel era muy ligero, era así, como si algo lo jalara su cabecita hacia un lado. La verdad es que yo me saqué de onda y le dije a su papá, oye, ¿sabes qué? Miguel está haciendo esto. Pasó, lo grabé, le mandé mensaje al neuropediatra, no me contestó. La verdad es que yo nunca había estado en una urgencia ni emergencia médica para darme cuenta si me iba a contestar o no. Y eso es algo que deben de buscar y deben de checar muy bien cuando elijan un neuropediatra o un pediatra. Pasa el siguiente día y Miguel ya no solamente era esto, sino que hacía esto. Hacía la flexión hacia el lado y de ese mismo lado me levantaba el brazo así. Y yo dije, obviamente esto no es normal. Me di cuenta que Miguel lo hacía cada vez que despertaba. Y era en forma de serie y pues era así como que duraba 30 segundos y en esos 30 segundos era 1, 2, 3, así. Entonces yo empecé a anotar todo porque yo ya sabía que tenía que anotar todo. Y le mandé los videos a su pediatra. Y su pediatra me dijo, sí, son convulsiones, ¿sabes qué? Llévalo al hospital tal.
que es un hospital público. La verdad, la terapista de Miguel, a su rehabilitadora que trabaja en ese hospital, me dice, ¿sabes qué? No lo lleves, hay pacientes COVID. Y yo así de, ¿qué hago? Me contesta el neuropediatra, porque le estuve llame, y me dice, ¿sabes qué, señora? La vemos mañana. Nos pasa una chocoaventura en el camino. Nos intentaron robar. De hecho, yo me con Miguel, que estaba convulsionando, un tipo que se quería aprovechar, que se sube a la camioneta. La verdad es un show horrible. Pero bueno, llegué con el neuropediatra yo sola, porque Mauricio se lo llevó este tipejo, y me dice que qué pasaba. Le expliqué, le enseñé videos y me dice, ¿sabes qué? Es un desajuste de dosis porque tu bebé subió mucho de peso. Vas a esperar 3 días, de 3 a 4 días para que le haga efecto. Y yo, ok. O sea, yo sin saber nada y confiando fielmente en este neuropediatra. Me regreso a casa, pasa la tarde y ya no solo era esto, sino que ya levantaba sus 2 piecitos, así como sobresalto, y dije, no, obviamente esto no es normal. Le mando un mensaje y me dice, señora, espérese. Le digo, ok, si tú me dices que va a controlarse, que se mantenga igual, pero que no empeore, ¿no? Con el medicamento o con el ajuste de dosis. Y me dice, pues si quieres se lo ponemos intravenoso o pues vaya a buscar un hospital, hospitalizamos a su hijo. Pues ningún hospital me quiso recibir a Miguel, ninguno privado, porque le estaban dando la prioridad a mujeres embarazadas y a partos y a cesáreas. Entonces, pues no. Esperé otros 2 días más, y como la verdad es que no vi ningún avance, yo le seguía mandando videos al neuropediatra y el neuropediatra no me contestaba. Lo que hice fue en un grupo de desahogarme y ponerles, esto pasó, y muchas mamás me dicen, mándame video de tu bebé. Se los mando y me dicen, ¿sabes qué? Busca otra opinión, porque esto probablemente sea un tipo de epilepsia muy fuerte. Entonces es ahí que me recomiendan un neurólogo de otra ciudad. Yo le llamo y me dice, ¿sabe qué, señora? Hacemos una videollamada, mándeme todo lo que tenga de su hijo, los videos, y va. Ya acordamos fecha, hora, y vía Zoom. Vía Zoom es que nos atiende, ve a Miguelito y me dice, ¿sabe qué, señora? Lo que usted tiene, lo que su hijo tiene es síndrome de West. Para ese momento mi mamá ya me había enviado captura de pantalla con los síntomas y todo del síndrome de West, pero yo me negaba a aceptarlo porque pues el otro neurólogo me había dicho que no, que era un desajuste de dosis normal. Y ya cuando me dice eso, digo, ¿qué pasó? O sea, nos da un medicamento. Este medicamento en mi estado estaba agotado. El papá de Miguel se fue a conseguirlo 2 horas a un municipio súper lejos, ya colindando casi con Guerrero. Yo iba en Morelos. Y la verdad es que sí me dolió mucho. O sea, lloré como nunca. Me dolió bastante. Dije, ¿qué va a pasar? Porque el síndrome de West es una epilepsia de difícil control, o al menos así está catalogada. Es una epilepsia que hace que todo lo que tiene tu hijo se pierda. Todas esas habilidades en su neurodesarrollo se pierden. Te da un retraso en el neurodesarrollo aumentado. Y pues, ¿qué más quieres? Miguel para ese entonces ya se sentaba, o sea, un niño prematuro con parálisis cerebral ya se sentaba a sus 8 meses. Y viene la epilepsia y quedó como un bebé recién nacido. O sea, todo lo que habíamos trabajado con terapias, horas y horas, esfuerzo de él, se perdió. La verdad es que yo quedé devastada. Obviamente, para el síndrome de West hay 2 tipos de tratamiento, que en México únicamente es con uno, digamos que un medicamento de primera línea, que es el Sabril, y ya si no hay otro medicamento, pero lo tienes que traer de España, pero no puede entrar a México. O sea, es un show. Entonces hay muchos niños que son diagnosticados de manera tardía, y pues la verdad es que el diagnóstico no es tan favorable. Entre más temprano y oportuno sea el tratamiento, vas a ver mejores resultados. Si yo me hubiera quedado con su anterior neuropediatra, la verdad no sé hasta cuándo me hubiera diagnosticado. Me mandaron a este nuevo neurólogo, me mandó a hacer un electro ya después de la medicación, con el que confirmó que era síndrome de West, porque en el electroencefalograma sale la exarritmia, que es característica de este tipo de epilepsia. Entonces yo de mamá a mamá te puedo decir, en el primer momento en el que tú veas o sospeches o tu instinto te diga, este movimiento que está haciendo mi hijo no es normal, grábalo.
Grábalo, anota cuánto duró, anota qué hora fue, antes o después de qué fue, qué actividades estaba realizando tu hijo, qué comió ese día, qué de nuevo hubo. ¿Para qué? Para que se lo mandes a su pediatra. Y también es importantísimo tener un pediatra de cabecera que tenga todos los antecedentes clínicos de tu hijo y que sepas que cualquier emergencia te va a contestar un WhatsApp, que si no te puede contestar en ese momento te va a regresar la llamada después, o que si no te puede atender sepa con quién referirte o qué hospital mandarte. La verdad es que si tu hijo sea el niño más sano del mundo, le puede dar síndrome de West, porque es originado sin causa alguna, o sea, así nomás porque sí, por genética, por una lesión neurológica que fue en mi caso, que sabemos cuál es el origen. Es la razón por la que yo hago mis videos. ¿Para qué? Para que mamás se informen desde el primer momento, porque con este tipo de signos característicos del síndrome de West lo suelen confundir con otro tipo de epilepsia, lo suelen confundir con cólicos, lo suelen confundir con reflujo, y pues ya que pasó 3, 4, un año después de que empezó el síndrome de West, los diagnostican y es más difícil controlarlos. Yo te puedo decir de mamá a mamá que sí, la verdad es que yo estuve muy enojada con la epilepsia. Es un miedo latente, la epilepsia no se cura, únicamente se controla. El síndrome de West después de los 2 años evoluciona. Puede mejorar, digamos, hacer una epilepsia más leve, puede empeorar, hacer una epilepsia más fuerte, o puede mantenerse en una epilepsia moderada. No desaparece, se controla únicamente con anticonvulsivos muy fuertes, muy costosos. Y la verdad es que un niño que ya está con tratamiento tiene que estar en chequeo, permanente. Estudios de sangre para ver que no le esté dañando hígado, riñones. Tiene que comer adecuadamente, o sea, son anticonvulsivos que no hay dosis pediátrica, no hay presentaciones pediátricas. O sea, tienen que tener una alimentación como cualquier otro niño, con los 5 grupos alimenticios que siempre les digo, que es proteína, grasa natural, frutas, verduras y cereales. Ya sea en papilla, o sea, que coma bien. Tienen que acudir a todas y cada una de sus terapias, terapia física, terapia para que, si no pueden comer, para que puedan comer, que es la orofacial, sensorial, social, o sea, terapia ocupacional, todo tipo de terapias. También tienen que tener un pediatra de cabecera, independientemente si van a un hospital público, búsquense un pediatra de cabecera, porque la verdad que son unos niños en los que tenemos que estar completamente enfocados. ¿Por qué? Porque cualquier enfermedad puede hacer regresar las convulsiones y otra vez un retroceso. Entonces la verdad es que sí es muy complicado, sí es muy difícil, no se le desea a nadie en el mundo, tampoco es algo que digas, ay sí, pobrecita de ti, qué lástima, no. Es algo con lo que se vive, con lo que tienes que aprender a vivir, y si a ti como mamá te tocó una maternidad como la mía, de verdad, somos mamás que necesitamos ayuda para poder estar al 100 con nuestros hijos. Te deseo lo mejor del mundo, te mando un fuerte abrazo y no olvides que tu hijo es como cualquier otro niño. La epilepsia no tiene por qué detenerlo, la epilepsia no tiene por qué señalarlo. Inclúyelo en tu vida. De verdad, hay niños con síndrome de West que son adultos como tú y yo, independientes, que estudian una carrera, que estudian una licenciatura en ingeniería, que tienen su título, que tienen grandes puestos. Pero eso depende de un tratamiento oportuno y de una excelente rehabilitación. Así que por favor, incluyan a sus pequeños. No porque tu pequeño ahorita se alimente con sonda significa que nunca pueda comer. O sea, de verdad, todo se puede en esta vida. Con fe, con amor y con confianza en Dios, se los aseguro que todos vamos a poder. Así que les mando un fuerte abrazo y si tienen alguna duda, no olviden en contactarme. Tengo mi blog de maternidad en Facebook, en donde me pueden escribir y les puedo dejar mi número de contacto para platicar de una forma más fluida, porque casi no contesto mensajes. O pueden contactarme en Instagram, en donde de manera informal subo un poco sobre las terapias o ejercicios o mis momentos de mamá, simplemente, que subo día a día. Gracias.